Bienvenidos a mi video sobre la historia del país que une dos mitades del mundo, mi bello Panamá, narrada por mi persona, Gretel Saldaña. La historia de Panamá tiene divisiones como precolonial, la cual comienza antes de 1501. La colonial, que empieza desde 1501 hasta 1821. Tenemos la Unión a Colombia, la cual inicia desde 1821 hasta 1903. Y la época republicana, que va desde 1903 hasta la actualidad. La época republicana se puede dividir en conflictiva, militar y democrática. Desde 1904 hasta 1912 tenemos la iniciación republicana. Comenzamos con la época conflictiva, donde se realiza la firma del Tratado del Canal de Panamá, en el cual se dio un suceso el 18 de noviembre de 1903, donde el francés Philippe Bonaventure hizo firmar a John M. Hay antes de que Manuel Amador Guerrero llegara a impedir que se vendiera prácticamente parte de nuestro territorio a los Estados Unidos y los tantos beneficios que le otorgaron a ellos. Luego de la separación de Colombia, el 20 de febrero de 1904, se proclama el primer presidente de la República de Panamá, el cual se llamó Manuel Amador Guerrero. Este presidente tuvo acciones positivas, como pedirle a Estados Unidos que nos dejara usar su dólar. También hizo más escuelas en el país. Entre los aspectos negativos tenemos que el presidente Manuel Amador Guerrero era de origen colombiano y tenía una edad avanzada, y lo peor, que permitió que nuestra Constitución se añadiera el artículo 136, donde menciona que Estados Unidos puede hacer lo que quiera en Panamá. A mediados de 1904 se presentaron los primeros problemas con los Estados Unidos, cuando esta nación aplicó un arancel proteccionista llamado Tarifa Dingley en la zona del canal, que eliminaba a los comerciantes panameños del abastecimiento de la zona. Por esto la gente estuvo a punto de hacerle un golpe de estado, pero salió de la presidencia el 1 de octubre de 1908. En 1908 se escogió al presidente José Domingo de Ovaldía, del cual podemos mencionar que era chiricano. Invirtió también en los aspectos negativos. En los aspectos positivos tenemos que invirtió en la agricultura en distintas provincias, como lo son Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Panamá. Construyó los primeros colegios del país, que fueron el Instituto Nacional y el Colegio Bellas Artes y Oficios. Sacó a las tropas de Estados Unidos de Chiriquí. Este presidente se preocupó más por el bienestar de nuestro país, pero lamentablemente falleció 2 años después de subir a la presidencia. En 1910 se escogió al señor Carlos A. Mendoza
Este logró eliminar el artículo 136 de la Constitución. Sin embargo, la gente racista lo sacó por ser mulato. En 1910 se escogió a Pablo Arosemena como nuevo presidente. Y en los aspectos negativos tenemos que fue el más corrupto de su época. Y fue reemplazado por Rodolfo Schiavi, el cual entre los aspectos positivos tenemos que tuvo que hacer un recorte del presupuesto por la corrupción de Pablo Arosemena, lo que la gente vio mal y lo sacaron. 1912-1924, Porras y la modernización de la República. En 1912, Belisario Porras sube a la presidencia y realiza grandes obras como lo fue el ferrocarril de Chiriquí, construyó la escuela de la agricultura, crea la policía escolar, crea los tipos de registro civil públicos, también construye el Hospital Santo Tomás y construye también acueductos, calles y también crea la jornada de vacunación. En 1916 llega a la presidencia Ramón Valdés y entre los aspectos positivos tenemos que eliminó la pena de muerte en el país. En 1918 entra nuevamente el presidente Belisario Porras, el cual construyó la cárcel de Coiba, la cual podemos observar, creó el asilo Bolívar, creó también el MOP, Punta Central de Caminos, construyó la Plaza de Francia en el casco antiguo, hizo el primer censo para ver cuánta población había en el país y colocó los cables respectivos para poner luz en Santiago y David. Belisario Porras hizo grandes obras en el país. Sin embargo, en 1920 volvió nuevamente a la presidencia, pero esta vez no logró expresarse de la mejor manera sobre nuestro territorio y por eso lo sacaron de la presidencia. 1924-1932, el charismo y sus consecuencias. En el año 1924 subió nuevamente Rodolfo Schiavi, el cual es de origen coclesano. Entre sus obras tenemos la amada Cárcel Modelo. También tenemos entre los aspectos negativos que subió el alquiler de las casas y dejó que las tropas estadounidenses mataran a panameños, movimiento inquilinario, y se enfrenta a la independencia de Tule. En el año 1928, el señor Florencio Arosemena se escoge como nuevo presidente de la República. En su gobernación nace la Contraloría y se crean los principios de la Zona Libre de Colón. En 1931 la Acción Comunal le hace un golpe de Estado. En ese mismo año, en las próximas elecciones, se escogió al señor Ricardo J. Alfaro, el que decidió que el próximo presidente no podía ser del mismo partido político.
1932-1936 tenemos el retorno al modelo tradicional. En 1932 llega a la presidencia el señor Harmodio Arias Madrid. Este tiene obras positivas realizadas en su gobernación, como la creación de la ley de hierro, la eliminación de los viáticos, se prohíben que las personas tengan 2 o más salarios, redujo la tasa eléctrica, les bajó el precio a las barracas, también persigue a la gente corrupta, crea la Junta Agraria, repartió tierras de cultivos también, creó la que se llama la caja de ahorro, creó las jubilaciones, la cédula de identidad, creó los sitios de aduana, inmigración, persiguió el contrabando, creó nada más y nada menos que la primera universidad, la Universidad de Panamá. También logra cambiar parte del tratado Haibunau-Baila. Y por último, y lo negativo, fue que rebajó el 25% a los empresarios. 1936-1948, Panamá en vísperas, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1936 llega otro nuevo presidente llamado Juan Demóstenes Arosemena, y su tiempo en la presidencia hizo cosas positivas como el Estadio Nacional, construyó el Gimnasio Nacional y la que aún llamada la Escuela Normal de Santiago y la Piscina Olímpica. En 1940 tenemos a un nuevo presidente electo, el cual se llama Arnulfo Arias Madrid, y tenemos acciones positivas como: los extranjeros deben ser compatibles con los panameños, se crea el Partido Panameñista, se crea el Seguro Social, le da el voto a la mujer. Si algún empresario quiere despedir a alguien, debe tener una carta de preaviso. Hizo un tratado con Costa Rica y compró los chinitos para que trabajaran panameños allí. Entre lo negativo tenemos que mandó a matar a unos extranjeros porque no se querían ir para sus países. También cambió la constitución y colocó que un presidente se puede quedar más de su periodo. Al final de su gobernación se dieron cuenta que estaba enamorado de una cubana y su amigo José P.C. lo metieron preso por encubrirlos en sus viajes. En 1945 tenemos un nuevo presidente, Enrique Jiménez. Entre sus obras positivas tenemos que le dio la permanencia a los docentes, hizo el aeropuerto de Tocumen, terminó lo que fue la zona libre de Colón y la ciudad universitaria, pero entre los aspectos negativos tenemos que permitió que el expresidente Arnulfo Arias volviera al país, quien en el año 1948 se lanzó nuevamente a la presidencia. 1948-1956. El entronizamiento del poder policíaco, la sujetación del poder civil a la Policía Nacional. En 1948 ocurre lo nunca antes visto, que dentro de un periodo presidencial pasan 6 presidentes al hilo. El primero fue Domingo Díaz,
quien tuvo fuertes acusaciones de fraude y amenazas de una invasión por parte de los seguidores de Arnulfo Arias, quienes lo llamaban el usurpador. Tenemos que en lo negativo, inestabilidad política, desajustes económicos, inflación, desempleo, aumento de los productos de la canasta básica, desajustes económicos, y tenemos el complot de la Pascua. El 23 de agosto falleció. La presidencia fue ocupada por el primer vicepresidente Daniel Chanis. Entre los aspectos positivos tenemos el propicio a la reconciliación nacional y comenzó indultando a los implicados del complot de la Pascua. También ordenó la desintegración de los pies de guerra, que era la tropa de choque del Partido Liberal Doctriniano. Entre los aspectos negativos tenemos la grave crisis económica, una huelga de educadores. La prensa comenzó a denunciar las extralimitaciones de los comandantes de la Policía Nacional, especialmente de los coroneles José Antonio Remón Caldera, Bolívar Vallarino y Saturnino Flores. Lo obligaron a renunciar a la presidencia. Como tercer presidente tenemos a Roberto Chiaris, quien fue colocado por su primo José Antonio Remón Caldera. Sin embargo, la Corte llamó a declarar al señor Daniel Chanis del porqué de su renuncia, y este declaró que había sido obligado y volvió a la presidencia. En estos momentos teníamos dos presidentes, el señor Roberto Chiari y el señor Daniel Chanis. El señor José Antonio Remón Caldera, al ver que Daniel Chanis subía nuevamente a la presidencia, el 25 de noviembre de 1949 se dio un recuento de los votos de las elecciones del año anterior y se declara que Arias había ganado dichas elecciones. Se le proclamó como presidente y esa misma tarde tomó posesión del cargo. Entre los aspectos negativos tenemos que claudicó no solo ante la policía, sino también frente a los Estados Unidos, ya que no podía sin la ayuda de Remón. El 7 de mayo quiere volver nuevamente a la Constitución de 1941. También entre los aspectos negativos, el 9 de mayo hubo un paro cívico. El 10 de mayo quitó la Constitución, pero ese mismo día lo sacaron de la presidencia. En 1952 terminó ese periodo el señor Alcibiades Arosemena. El 11 de mayo de 1952 se celebraron las elecciones en las que estuvo una aplastante mayoría el ex comandante Remón. Entre los aspectos negativos tenemos aún la gran crisis económica y también que se iniciaba en Panamá la Guerra Fría. Entre los aspectos positivos tenemos que le imprimió orden y estabilidad a la nación. La economía mostró un comportamiento positivo después de largos años en las que pasamos por crisis económica. Se eliminaron los favoritismos. Hizo un nuevo tratado con los Estados Unidos. Se creó el Paz y Salvo Nacional con el fin de detectar a los evasores fiscales. El presidente Remón fue asesinado el 2 de enero a las 7 de la tarde en el hipódromo San Juan Franco. La muerte de Remón
llevó a la presidenta al ingeniero José Ramón Guisado. Este contrató a investigadores a investigar sobre la muerte del señor José Antonio Remón Candera. Sin embargo, llegó antes un señor y el presidente Guisado fue acusado como cómplice y autor intelectual del crimen. Hallaron culpable al señor Guisado y el 29 de marzo lo condenaron a 6 años y 8 meses de cárcel. Al tiempo se demostró que el señor Guisado no fue el culpable de la muerte. El 15 de enero de 1955, en medio de la crisis generada por la muerte de Remón, asumió la presidencia el señor Ricardo Arias Espinosa. Entre los aspectos positivos tenemos la realización del Congreso Anfictiónico. 1956-1968. La muerte de Remón desarticuló el panorama político de Panamá. Durante más de una década, Remón había colocado y destituido presidentes. En 1956, nuevas elecciones, donde se escogió a Ernesto de la Guardia. Se alzó con el triunfo y comenzó a gobernar el 1 de octubre de 1956. Entre lo positivo, tenemos que fue el primer mandatario elegido constitucionalmente que en 24 años, desde Armonio Arias, logró completar su periodo presidencial. Entre lo negativo tenemos que aún continúa la crisis económica. También tenemos el control ejercido durante la Guerra Fría, el impedimento de que la bandera panameña fuera ondeada junto a la norteamericana dentro de la zona del canal. Entre los aspectos negativos tenemos las denuncias del mal estado de las escuelas. Presentó las reformas a la Ley Orgánica de la Educación de 1946. Un aspecto positivo tenemos que se realizó la llamada Operación Soberanía, en la que consistió en plantar banderas panameñas en la zona del canal. Ya por entonces circulaban rumores que en la capital había un grupo de cubanos que querían hacerle un golpe de estado. Sin embargo, el gobierno de la Guardia recurrió a la OEA. En las elecciones de 1960, el señor Roberto F. Chiari fue elegido presidente. Entre lo negativo tenemos que continúa la crisis económica y el comunismo. También se produjeron protestas de cierta envergadura. Entre ellos, cabe destacar el problema de las bananeras de Bocas del Toro y Puerto Armuelles, 1960-1961. Entre lo positivo tenemos la iniciativa de la reforma agraria y la siembra de escuelas. Se construyeron 1.300 aulas escolares en todo el país. Pero esta administración de Chiari es recordada por los sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964, que marcaron el hito de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y condensaron todas las luchas nacionalistas de los panameños por alcanzar la plena soberanía sobre el territorio nacional.
¿Qué sucedió el 9 de enero? Un grupo de 200 estudiantes del Instituto Nacional se encaminó en forma pacífica a la escuela de Balboa con el propósito de enarbolar la bandera panameña. La bandera panameña fue destruida por un policía norteamericano. Frente a esta agresión injustificada, el gobierno de Panamá decidió romper relaciones con los Estados Unidos y recurrir a la OEA. Los sucesos del 9 de enero de 1964, con el contexto de la Guerra Fría, llevaron a los Estados Unidos, temeroso ante el avance de las ideas comunistas de nuestro país, a reforzar la ayuda a través de la Alianza para el Progreso y los cuerpos de paz. Los anteriores sucesos antes mencionados, se realiza una nueva elección, el cual esta vez la ganó el señor Marcos Robles. Entre lo negativo tenemos las denuncias de fraude realizadas por su contendiente Arnulfo Arias, que produjeron enfrentamientos entre el gobierno y el Comité Pro Mejoramiento Económicos de los Empleados Públicos, que arrojaron muertos y heridos. Entre lo positivo tenemos el llamado Plan Robles, dirigido a elevar el nivel económico de los campesinos. En 1966, el presidente declaró que $1 de cada $3 del Tesoro se destinaban al servicio de la educación. También se creó el IFARU. Se concluyeron los trabajos de las hidroeléctricas La Yeguada y El Bayano. Se amplió la zona libre. Se construyeron más de 1000 viviendas para gente de bajos recursos y aumentaron los sueldos a los empleados públicos. En 1968, el señor Arnulfo Arias fue elegido presidente. Este tercer mandato sería el más efímero y su liquidación marcaría el fin de una etapa e inicio de una larga dictadura en nuestro país. A partir del 1968 está la segunda época republicana llamada el militarismo, 1968-1981. Entre lo negativo tenemos en el gobierno de Arnulfo Arias que se realizaron cambios en la Guardia Nacional y esto provocó la insatisfacción, y el 11 de octubre la oficialidad de la Guardia Nacional llevó a cabo el primer golpe militar contra un gobierno civil en toda nuestra historia republicana. El movimiento estuvo encabezado por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos Herrera. La Junta Provisional del Gobierno estuvo presidida por el coronel José María Pinilla e integrada además por el coronel Bolívar Urrutia. Entre los aspectos negativos tenemos que se comenzó a gobernar por decretos, al tiempo que se cancelaron los derechos humanos. La Guardia controlaba a la Junta de Gobierno, así como al Poder Legislativo, también al Judicial. La prohibición de alzar los precios de los artículos de la primera necesidad, el congelamiento de los cañones de arrendamiento y la prohibición de aumentar los alquileres superiores a $80. El 11 de marzo de 1969, el señor Omar Torrijos fue elevado al rango de general.
La época se caracterizó por la bonanza económica producto de la danza de millones que hizo circular la banca internacional en nuestro país. En 1972 se promulgó el Código del Trabajo y la nueva Constitución Nacional, que sustituyó a la de 1946. La nueva Constitución Torrijos la llamó el Poder Popular. Esta Constitución convirtió a Torrijos en el líder máximo de la Revolución Panameña y le otorgó poderes casi ilimitados por 6 años. En este mismo año fue electo el presidente Lacaze y se nombró un Consejo Nacional de Legislación. En 1972 se nacionalizó la Compañía de Fuerza y Luz, que abastecía de teléfono, luz y gas. IRRE e Intel. Se levantaron importantes edificios en el país. El gobierno también, entre los aspectos positivos, se dedicó a potenciar la producción azucarera y creó 3 ingenios: Alange en Chiriquí, Felipillo en Panamá y la Central Azucarera de Azuero. El Estado se transformó en un empresario industrial a través de otros proyectos tales como fábricas de alimentos, procesadoras de cal, plantas de harina, café, explotaciones de cobre en Cerro Colorado, pesca artesanal, cementeras. Se inauguró el puerto de Bacamonte en Arraiján. También se estableció el Centro Financiero Internacional. Se creó la Comisión Bancaria para dirigir el sistema. En 1975 se creó la Corporación Financiera Nacional. También se construyó un nuevo aeropuerto en Tocumen, el Centro de Convenciones Atlapas en San Francisco, el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario Nacional. Grandes obras realizadas en nuestro país, ¿no es cierto? Tras largas y complicadas negociaciones en las que participaron por parte de Panamá, Rómulo Escobar Betancourt, Carlos López Guevara, Aristides Arroyo, Diomedes Diógenes de la Rosa, Nicolás Ardito Barletta y Gabriel Lewis Galindo, entre otros, el 7 de septiembre de 1977 se firmaron en la sede de la OEA en Washington el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, mejores conocidos como los Tratados Torrijos-Carter. El 23 de octubre de este mismo año, Torrijos decidió someter a los tratados a un plebiscito popular, pero el tratado fue violado, sobre todo a través de la ley Murphy. Después de dichos tratados, la Asamblea de Representantes de Corregimientos le ofreció la presidencia de la República a Torrijos, quien declinó la postulación. En su lugar propuso a Aristides Royo como presidente y a Ricardo de la Espriella como vicepresidente. En marzo de 1979 se fundó nada más y nada menos que el Partido Revolucionario Democrático. En este periodo estallaron muchos escándalos como el de la Caja de Seguro Social, Cerro Colorado, el proyecto turístico Contadora, el que se comprobó que hubo malversaciones de fondos. Otro que ocurrió en los empréstitos obtenidos para la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Otro de los aspectos negativos en este periodo, tenemos que en medio de este panorama de deterioro económico, desgaste político, corrupción, el 31 de julio de 1981 se produjo la muerte de Torrijos en un accidente de aviación. 1981-1989. La muerte de Torrijos en julio de 1981. Le sucedió al frente de la Guardia Nacional el coronel Florencio Flores, quien no demostró interés por desempeñar la dirección del cuerpo armado. El 3 de marzo de 1982 pasó a retiro y fue sustituido por Rubén Darío Paredes. En este periodo tenemos acciones negativas como huelgas de educadores y de una creciente oposición social. Paredes se deshizo de Royo, quien justificó su salida de la presidencia debido a un fuerte dolor de garganta. A partir de entonces, este golpe se le conoció como el gargantazo. El 31 de julio de este mismo año tenemos la elección de la Espriella, un tecnócrata graduado en los Estados Unidos, asumió la presidencia de Panamá. Entre los aspectos negativos de este periodo tenemos desajuste y desaceleración económica. También se vio afectado por la crisis del petróleo. En agosto de 1983, Paredes se retiró de la comandancia y fue sustituido por Manuel Antonio Noriega. En este mismo año, Nicolás Ardito Valeta fue traído desde su oficina de Banco Mundial para ocupar la presidencia de la República. 11 días más tarde, el Tribunal Electoral proclamó ganador al candidato PRD. Por su parte, el señor Hugo Espadafora había comenzado a denunciar las actividades criminales de Noriega, entre las que se destacaban el tráfico de drogas y armas, como lavado de dinero procedente de droga. En septiembre de 1985, el cuerpo decapitado de Espadafora apareció en la frontera de Costa Rica, en momentos en los que por casualidad Noriega se encontraba en Francia y el presidente en Nueva York. Por su parte, Díaz Herrera, resentido, decidió dar a publicidad todo lo que sabía sobre Noriega. Denunció el fraude electoral de 1984, que según dijo había organizado en su casa con la participación de Ardito Valeta. Dio a conocer el plan de Noriega para asesinar a Torrijos. Tenemos también que los Estados Unidos aplicó sanciones a Panamá. En febrero de 1988, los grandes jurados federales de Miami y Tampa acusaron a Manuel Antonio Noriega, acusándolo de tráfico de drogas, lavado de dinero, pandillerismo. El 16 de marzo de 1988 se le intentó dar el primer golpe de cuartel contra Noriega. El golpe se frustró y los implicados fueron encarcelados. En las elecciones presidenciales del 7 de mayo de 1989, tenemos que el candidato presidencial Endara junto con Guillermo Ford fueron terriblemente atacados. Al finalizar el periodo presidencial de Ardito Barletta, el Consejo General de Estado designó para reemplazar a Solís Palma
al ex Contralor General Francisco Rodríguez como presidente provisional y a Carlos Osores Típalos como vicepresidente. A partir del 1 de septiembre se restauró la Asamblea de Representantes. Pocos días antes de la invasión, el 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Representantes declaró que el país se encontraba en estado de guerra y nombró al general Noriega como jefe de gobierno. Tras la muerte del teniente Roberto Paz del Ejército de los Estados Unidos y de las agresiones perpetradas por miembros de las Fuerzas de Defensa al teniente de la Marina, el general Truman puso sus 3.000 millones de hombres en alerta delta. 13.000 hombres. Recalco. El 20 de diciembre de 1989 se inició una cruenta invasión a Panamá, que recibió la denominación de Operación Causa Justa, en la que terminaron participando 26.000 soldados que emplearon armas, técnicas y equipos de guerra sumamente sofisticados. El ataque como estaba previsto, se concentró en los principales cuarteles de las ciudades de Panamá y de Colón, así como prácticamente el barrio de El Chorrillo fue destruido en gran parte, y también hubo choques armados en San Miguelito. Fueron sobre todo los batallones de la Dignidad los que en forma desordenada respondieron al ataque norteamericano. En la medianoche del 20 de diciembre, en la base militar Fort Clayton, tomaron posesión como presidente y vicepresidente respectivamente Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. Al día siguiente fueron investigados por la Asamblea Legislativa, según mandato constitucional, como se expresó en el documento Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden Constitucional, expedido por el nuevo gobierno. La toma de posición en una base militar norteamericana se inspiró única con el propósito que, ante el vacío de poder que habría de surgir como escuela de la mencionada acción militar, el pueblo panameño no careciera en esta hora crucial de representantes legítimos que ejercieran inmediatamente su vocería y defendieran sus intereses con valentía y patriotismo. No fue hasta el 27 de diciembre cuando el Tribunal Electoral revocó la anulación de las elecciones celebradas el 7 de mayo. El gobierno Bush ofreció una recompensa de $1 millón por Manuel Antonio Noriega. El 3 de enero de 1990, Noriega se entregó a las autoridades estadounidenses. De inmediato fue trasladado a una prisión de alta seguridad en Miami a la espera de su juicio. Finalmente fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, pena que cumplió en los Estados Unidos. Entre los aspectos positivos del gobierno de Endara, tenemos que este presidente levantó nuestro país de la dictadura. También restableció las instituciones democráticas, impulsó la reforma constitucional que creó la Autoridad del Canal de Panamá y creó la Autoridad de la Región Interoceánica. Entre los aspectos negativos tenemos que no escogió de mejor manera a su esposa, ya que esta no hablaba ni actuaba como una primera dama y fue muy criticada. En el 1994, Guillermo Endara le cedió el gobierno al candidato del PRD, Ernesto Pérez Valladares. Entre lo positivo tenemos la modernización del país, con la entrada de Panamá en la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 1997.
Modernizó las comunicaciones trayendo a Panamá el teléfono celular, el internet y los servicios marítimos que convirtieron a Panamá en uno de los centros multimodales más importantes de América. También se creó la Autoridad de Áreas Revestidas de la Región Interoceánica. Cabe destacar que con la llegada de Endara a la presidencia se abre una nueva época en nuestra república, la época democrática. En 1999 sube a la presidencia la primera mujer, llamada Mireya Moscoso. Entre sus acciones positivas dentro de la presidencia tenemos la inversión social, la construcción de caminos de penetración, los pozos rurales, la creación de granjas de producción autosostenibles y electrificación comunitaria. Logró una buena comunicación con los gremios de educadores, modernizó el sistema educativo, construyó un nuevo museo en la capital destinado a la niñez, reconstruyó y equipó el Hospital Santo Tomás, celebró la entrega total de la soberanía del Canal de Panamá, la celebra, según lo estipulado con los tratados Torrijos-Carter, transformó el sistema administrativo de varias instituciones públicas, inauguró el segundo puente sobre el Canal de Panamá, el Puente Centenario. También, como las acciones negativas, enfrentó la fuerte desaceleración económica promovida por el retiro de la población residente en la zona del Canal de Panamá, en cumplimiento con los tratados Torrijos-Carter. En el año 2004 tenemos un nuevo presidente electo, el cual se llama el señor Martín Torrijos. Entre los aspectos negativos de este presidente tenemos las tensiones internacionales con los gobiernos de Venezuela, Cuba. Entre las acciones positivas tenemos que normaliza las relaciones diplomáticas con ambas naciones. En las elecciones del año 2009 tenemos como presidente al señor Ricardo Martinelli Berrocal. Entre lo positivo tenemos el plan gubernamental que incluyó grandes inversiones en caminos, hospitales, drenajes, escuelas y el Metro de Panamá. La inversión extranjera directa aumentó en casi 300%. En el año 2014, en las nuevas elecciones, resulta triunfante el señor Juan Carlos Varela. Tenemos los aspectos negativos, como lo son la disminución de la actividad económica, el aumento del costo de la vida, los escándalos de corrupción y la crisis de los sectores de salud y la justicia. La crisis en el país aumentó en mayor magnitud. En las elecciones del año 2019, nuevamente el Partido Revolucionario Democrático sale vencedor con el presidente llamado Nito Cortizo, actual presidente de Panamá, el cual en sus primeras medidas están centradas en las reformas de carácter económico y propuestas de reforma a la Constitución de Panamá. Y entre los aspectos negativos es que está enfrentando a la actual pandemia COVID-19. Y con esto culminamos la historia de un gran país. Patria, son tantas cosas bellas. ¡Viva Panamá!